una conversación bastante profunda, tan profunda que nosotros mismos no podemos captar con toda la plenitud de cada palabra que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Si Nicodemo, con toda su preparación que él tenía, y aún con esa diferencia y esa actitud al resto de los fariseos, ¿no? Vino con una actitud de querer aprender de ese maestro y quería saber más y por eso expresa su admiración y va hacia él, pues, para poder conocerle mucho mejor. Entonces, imagínate, nosotros estamos, o por lo menos estoy último en la cola, y entonces poder apreciar esa profundidad de lo que él nos quiere decir y sobre todo con ese aspecto del nuevo nacimiento es bastante profundo, ¿no? Y que es potestativo solamente de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo está tratando de hacérselo entender a Nicodemo. Claro, a buenas primeras parece así como que es necesario que nazca de nuevo, que quedó en el sitio Nicodemo y va después poco a poco como tratándole de hacerle entender, mira, desde el principio, ve, Moisés viene hablando de mí. Y en ese aspecto donde nosotros nos quedamos, en el versículo 12, ¿no? Y el mismo Jesucristo mostrándose ahora, hablando de sí mismo, pero va hablando de sí mismo sin dejar de demostrar que Moisés habló de él, que es lo interesante, ¿no? Y aquí es donde vamos a hacer hoy el enlace, viendo esa conversación de cómo ese nuevo nacimiento que Dios, que es lo que estamos descubriendo, Dios ya lo tenía planeado, ¿no? Que se lo revela a Moisés. Moisés, quien es el escritor, no es el autor es Dios, pero es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, que por cierto están escritos en pictografía. Y Moisés, que lo maneja porque tuvo una crianza por la historia que hemos podido apreciar, conocer algo de él, que él aprendió, pues con los egipcios aprendió pictografía. Y entonces viene Dios y le dice, bueno, escribe todo lo que yo te voy diciendo, todas mis palabras. Y comienza esa relación con él, ¿no? Entonces, eso es muy interesante también, ¿no? Acerca de Moisés. Y Jesucristo está hablando de él. Y entonces toma como referencia algunas cosas que Moisés hizo en el Antiguo Testamento y ahora se lo está compartiendo a Nicodemo. Que Nicodemo, como buen conocedor de la palabra, de la ley, que es así más conocido y sabemos nosotras que no es solamente la ley, ¿no? Hay intrusiones, hay otros elementos allí que nosotros hemos ido descubriendo en proceso de nuestros estudios acerca de los libros de Moisés, que hay ordenanzas, no solamente hay leyes, sino también hay mandatos. Y que cada palabra lo precisa, ¿no? Y, y que, bueno, nosotros tenemos una ventaja, y yo le doy gracias a Dios por eso todos los días, que estamos de este lado de la historia, de la obra del Señor Jesucristo, y que de este lado de la historia Él nos dejó el mejor ayudante que pueda tener ningún ser humano, que es el Espíritu Santo, y que nos ayuda a abrir esa mente. Y le doy gracias a Dios por eso. Y por eso es que nosotros cuando vamos leyendo su palabra, pues quedamos sorprendidas, fascinadas, cautivadas, y no solamente eso, sino que ese impacto de cada una de estas verdades, pues es lo más importante, es lo que va a cambiar mi manera de pensar. Y eso era el objetivo que tenía Jesucristo en esta conversación con Nicodemo. Imagínate, no sé qué edad, pero debe haber sido bien grande, como dicen en inglés, bien adulto, Nicodemo, porque para poder pertenecer al Sanedrín
tenía que ser un hombre y de paso casado y tener su tiempo y con un gran conocimiento. Y por eso es que tenía un buen cargo, ¿no? Dentro de ese Sanedrín. Entonces, bueno, no sé si alguna quiere leer y tú tienes el material allí, quiere leer el material que tenemos, ¿no? Desde el 13 hasta el 21. Podemos incluir el 12, ya que lo tenemos allí, para hacer el enlace o el puente. Desde el 12, dice, ¿Sí? si les he dicho cosas terrenales y no dan credibilidad, no confían, ¿cómo van a creer, confiar? Si les digo las celestiales, nadie caminó en el cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él esté confiando, dando crédito, esté teniendo vida perpetua. ¿Hasta allí? Sí, hasta el 21. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él esté confiando no se destruya completamente, mas esté teniendo vida perpetua, porque no envió como emisario Dios a su Hijo al mundo para estar evaluando al mundo, sino para que el mundo sea protegido y libre por él. El que en él está confiando no está siendo evaluado. El que en él no está confiando ya ha sido evaluado, porque no ha confiado en el carácter y autoridad del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la sentencia, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas en sentido social y moral que a la luz que ha sido dada, porque sus obras eran dañinas, malignas. Porque todo aquel que practica lo perverso detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean refutadas, redargüidas. Mas el que obra según la verdad viene a la luz para que su labor sea visible, que son hechas en Dios. Gracias. Entonces vemos que es como la continuación de la conversación que tienen ellos dos. Y Jesús le está diciendo que nadie caminó en el cielo, eso lo tocamos este punto la vez pasada, sino aquel que descendió del cielo. Y está hablando acerca del el Hijo del Hombre. Yo no sé qué será que puedan comprender ustedes por el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está, hermana Rosa? Saludos, bendiciones. Hola, Madeleine, qué bueno que estás ahí. Sí, por aquí estoy. Bueno, el Hijo del Hombre pienso que se refería a él mismo, pues. O sea, estaba hablando de él mismo, de cómo es, de su, ay, ¿cómo le explico? De que él iba a venir, pues, como hombre, pues, encarnado, pues, el Hijo de Dios. ¿No? Hecho carne, visible a la humanidad. Entonces él se refería al Hijo del Hombre, o sea, él mismo, pues, del humano, pues. Sí, es interesante esto, el apóstol Juan, cómo él sigue ese hilo conductor de quién es Jesucristo, ¿no? Dando a conocer quién es Jesucristo, que no solamente era un humano que había nacido en un determinado lugar, a un determinado tiempo, vivido allí, y como él dice, lo vimos, lo tocamos, pero era
Dios mismo se había hecho carne. Es lo interesante, ¿no? Entonces vemos que desde el capítulo 1, Él va a llevar este hilo conductor en todo el libro, porque sigue hablando del personaje principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el mismo Señor Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre o el Hijo humano. Eh, si, si nosotros, bueno, hemos aprendido a utilizar las herramientas por ver cómo están en el original, la Biblia interlineal, y cuando uno comienza a investigar, cuando empecé a investigar, decía, por el Hijo del Hombre, ajá, está hablando a él, Jesucristo como ser humano, pero también dice el Hijo con H mayúscula, o sea, no es cualquier hijo, es el Hijo de Dios, el cual también Juan el Bautista hizo referencia, el apóstol Juan hace mucha referencia y esa conexión entre que dijo Juan el Bautista como el que vino a ir preparando el camino del Hijo de Dios y hablaba así directamente, Él es el Hijo de Dios. Y ahora, en esta conversación que tiene con Nicodemo, él mismo se está haciendo referencia así como el Hijo de hombre, el Hijo que tiene rostro humano, que se hizo carne. Yo no sé si ustedes sabrán en sus investigaciones dónde comenzó a hablarse de ese Hijo del Hombre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que dónde se comenzó a hablar Sí. el Hijo del Hombre? ¿A dónde hace referencia? Pues a ese Hijo del Hombre. Mire, esto yo nunca lo había entendido, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo hablo por mí, a veces uno lee la palabra y pasa por alto muchos detalles, ¿no? Muchos detallitos y, por ejemplo, este detalle profundizarlo es interesante porque ese hijo de hombre aparece en muchas partes de la Biblia, ¿no? En muchas partes, ¿no? Esa mención. Y qué tan importante nosotros profundizar en eso, porque yo lo puedo leer, pero ajá, no sé qué, el alcance del mensaje, pues en esa frase, el Hijo del Hombre. Y que Jesucristo lo está uniendo. Por ejemplo, el 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? O sea que eso era una forma simbólica que estaba representando algo de ser el Hijo del Hombre. Y como dice, revisando allí alguna cita bíblica, vemos por lo menos el profeta Daniel, sí habla directamente del Hijo del Hombre. Moisés no habla exactamente con esa frase, ¿no? Pero sí hace referencia a formas simbólicas o aún en la misma conversación que nosotros pudimos descubrir cuando él vio el ángel de Jehová, Amalá, pues hemos visto que quien realmente estaba allí era el Señor Jesucristo. Y Moisés va a hacer muchas referencias acerca del Señor Jesucristo. Pero el profeta Daniel sí habla específicamente del Hijo del Hombre, porque él lo vio en visión. Y en Daniel 7, el versículo 13 y 14, se lo va a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y después la revisamos con el interlineal. Dice, yo seguía con estas visiones en la noche. De repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al anciano venerable y le presentaron ante él y le dieron el poder, la gloria y autoridad de todos los pueblos, naciones y lenguas que estarán a su servicio o su dominio.
y su dominio no tendrá fin, y su reino nunca será destruido. Y revisando entonces con palabras precisándolas en el interlineal, dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre o como un mortal, que vino hasta el anciano venerable de días y le hicieron acercarse delante de él. Y se le fue dado toda autoridad para gobernar la gloria y los reinos o los gobiernos de todos los pueblos, naciones y lenguas, para que le sirvan y le adoren. Y su dominio es para siempre, y nunca pasará, y su gobierno no será destruido. Entonces, es interesante que Daniel ve a quién vio. ¿A quién está viendo A Daniel allí? Jesucristo. Y al anciano de días también. Y ve al anciano de días. Es interesante. Entonces, por eso él, para describir a esa persona, porque parece que no comprendía quién era ese, porque después, si uno sigue leyendo allí, él dice, esto fue confuso para mí, yo no entendía qué es lo que estaba viendo. Y entonces, pero sí describe que vio a uno como hijo de hombre, o sea, tenía como rostro humano, un mortal, y se pudo acercar al anciano de días. Peor todavía, eso es como un cortocircuito. O sea, ver eso debe haber sido muy impresionante, ¿no? Yo creo que por eso es que Daniel cayó de largo a largo en el piso. Ese sí cayó como condorito para atrás y estuvo allí hasta que el ángel le tuvo que decir, reacciona. Porque eso debe sido muy impresionante, ¿no? Ver eso. Entonces, él estaba viendo el futuro, Daniel, y peor todavía, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, pues estaba permitiendo que Daniel pudiera apreciar eso. Entonces, allí está viendo a un ser humano que está acercándose allí. Pero lo interesante es que no es cualquier ser humano. Le ha sido dada una autoridad, el señorío para dominar las naciones. Entonces, por eso es que es, cualquiera no se le ha dado esa autoridad. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto, no? Entonces, ¿qué es el Hijo del Hombre? Bueno, mi hermana Rosa, yo lo que entiendo ahí es que se está refiriendo a Jesucristo, al Mesías, pues, que se le fue dado todo eso que Daniel menciona allí, todo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y va a dominar o gobernar por siempre, ¿no? Porque dice que su gobierno no va a tener fin, es perpetuo. Wow. Sí. Bueno, yo aquí veo, ¿verdad? Es como decir, el hijo de él mismo, o sea, es algo como que, no sé si me estoy dando a entender, o sea, el hijo de él mismo, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, pareciera que significara algo así, ¿no? Porque, ajá, se trata del mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios que vino al mundo, ¿no? Entonces no sé si me capta la idea. Sí, no es fácil comprender eso porque Claro, porque, por son tres ejemplo, personas. él es el postrer Adán, ¿verdad? El postrer Adán, Jesucristo, ¿no? Y él nació como nació Adán, el primer ser humano del mundo, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, Dios, o sea, la palabra le da esa connotación, el Hijo del Hombre, que es lo que yo creo, ¿no?
vemos como que estos dos maestros, no sé qué piensan ustedes, es la conversación de dos maestros, son buenos maestros y tienen buenos conocimientos, ¿no? Y están tratando de comunicarse. Y Jesús les está haciéndole un paseo a Nicodemo por la antigüedad. Dice, tú conoces el Pentateuco, te lo sabes desde pequeñito. Vamos a donde está Moisés. Moisés habló de mí. Daniel, el profeta Daniel, que es la cita que yo acabo de leer, también habló de mí. Claro, Jesús no se lo está diciendo a él en ese momento, no está hablando de Daniel, está hablando de Moisés mucho más allá. Casi que al principio, imagínense, Moisés, quien escribe también el Génesis, y escribe el Éxodo, por supuesto, porque allí está su propia historia, su propia biografía, es su vivencia, ¿no? Y entonces Jesús le está llevando ese paseo a Nicodemo, y nosotros las estamos acompañando, y vamos hasta allá. Entonces, acabamos de pasar por donde está Daniel. Por donde está Daniel son unos cuantos años menos, porque el Éxodo son aproximadamente unos 1500 años antes de Jesucristo, que fue escrito. Imagínense, tremendo paseo. Entonces, acaba de pasar por donde está el profeta Daniel. Daniel dijo, habló del hombre, pero Moisés también hizo referencia de eso. Y por eso es que en el 14 Jesús le está diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y eso no estaba allí cuando sucedió, dice, así es necesario, como imprescindible, que el Hijo del Hombre también sea levantado como esa serpiente, puesto en alto, para que todo el que en él esté confiando o le dé crédito, entonces pueda tener vida. Porque eso que pasó con Moisés y la serpiente, si recordamos, en ese momento, las serpientes mordían a las personas y morían inmediatamente. Imagínate el poder de ese veneno. Pero para que se pudieran salvar, para que pudieran ser sanados, tenían que mirar a esa serpiente que Moisés había levantado por orden de Dios. Entonces Jesús le está haciendo referencia a eso, a ese evento que pasó con Moisés. Entonces es necesario, y entonces une aquí, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, con hecho carne, también tenga que ser levantado. Yo no sé, ¿qué observan ustedes acá? Yo quería preguntarle, entonces entiendo pues por lo que dice, está compartiendo, es que cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, él lo que quiere hacerle entender es, mira, yo soy de quien habló Moisés y también habló Daniel, en la referencia como hijo del hombre. Es lo que él quiere hacer como un clic, ¿no? Como mira, o no, Sí, como tratando de sacar algo que ya está ahí en la mente de de Nicodemo. Nicodemo. ¿Te acuerdas? Tú lo has estudiado, tú lo has visto bastante Exacto. allí, en el Pentateuco. ¿Recuerdas? Ok. Bueno, ese soy yo. No le está diciendo directamente, pero a buen Sí, entendedor, tú eres inteligente, claro, mira, estoy hablando claro, de mí. claro. Ese soy yo. El que vio Daniel, vamos un poquito más allá, nosotros, yo hago esa referencia para que nosotros podamos ver los enlaces, ¿no? En el momento, Jesús lo llevó hasta donde Moisés. Hablando, haciendo un paréntesis acá. Ahora podemos entender, yo por lo menos comprendo un poco mejor. ¿Se acuerda esa revelación que tuvo su círculo íntimo que tenía con sus seguidores, con sus discípulos? Jesús, cuando los llevó al monte y sucede la transfiguración del Señor Jesucristo, donde estaba Elías y Moisés y el Señor Jesucristo, estaban los tres. Entonces yo digo, wow, es como para que vean, mira, amigos míos, mis amigos. Juan estaba allí, precisamente el apóstol Juan. Estaba Pedro, que porque pertenecían a ese círculo más cercano. Mis amigos, vean, vean el enlace, mire, soy yo estaba allí. Y yo no dice el texto de lo que estaban hablando,
pero es como Moisés, hola otra vez, Señor Jesucristo, estás acá, estamos juntos. Yo no sé cómo sería que eso que estaban hablando allí, pero eso fue impactante para ellos. Dijeron, no, vamos a quedarnos aquí. Le dijeron sus seguidores, no, pero ese no es el plan. Entonces, entendiendo este paréntesis, es viendo ese enlace que el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, hecho mortal, entonces sigue estando en la historia desde un principio. Y eso es lo que Juan sigue con este hilo conductor. Dios mismo vino, se hizo carne, vivió entre nosotros. El dueño del universo está con nosotros. Entonces está tratando de abrirle la mente a Nicodemo, que se acercó. Ajá, tú viniste para que tú quieres saber más. Bueno, aquí va. Aquí va todas estas verdades. Ve abriendo tu mente. Ve, el Hijo del Hombre de que hablaba Moisés soy yo. Estoy aquí. Y es necesario, ¿te acuerdas ese suceso de la serpiente que tuvo que levantar Moisés? Fue sacrificada, no la dejó viva allí enrollada, no. Claro, hizo una de metal, de oro, no sé qué fue lo que fundió, y la puso allí como una forma simbólica a sí mismo, está diciendo Jesús, como fue levantada, colgada allí en el madero, en la cruz, ¿para qué? Para que fueran liberados de esa plaga, de esa enfermedad, el pueblo, de esa enfermedad. Bueno, eso mismo es lo que está sucediendo, que va a suceder conmigo, porque ni siquiera que había sucedido. Lo interesante es que aquí, ¿qué le está queriendo decir el Señor Jesucristo a Nicodemo? ¿Qué ven? A mí me gustaría escuchar que ustedes, ¿qué ven ustedes? ¿Qué Bueno, ven ustedes en estos versículos, el 14, bueno, el 15? yo lo que veo es como Jesús le está diciendo, pues, el plan de Dios, pues, que de liberación a la humanidad, para levantar a la humanidad, pues. Y él lo que le hace es que le pone el ejemplo con la serpiente, que en esa época, pues, todos los que miraban la serpiente se salvaban, no morían, no morían. Ujú, Entonces, él le dice aquí, y así como Moisés levantó la serpiente, bueno, que habla, hace referencia y le recuerda también lo del Hijo del Hombre, dice, también es necesario que sea levantado, así tal cual, o sea, en un madero, pero en este caso, pues, su sacrificio, para que todo aquel que en él esté confiando esté teniendo vida perpetua. Porque bueno, este es como la otra parte, de su, después de que él se ha levantado, ¿verdad? Eh, eh, para poder tener esa vida perpetua tenemos que confiar o dando ujú. crédito, sí, confiar, dando crédito de lo que pasó, de que fue cierto. Ajá, yo pienso también, ¿verdad? Que como estaban hablando dos maestros, ¿verdad? Allí en esa conversación, el Señor le está hablando a Nicodemo desde su conocimiento, porque Nicodemo conocía el Pentateuco, ¿no? O sea, siendo estudioso de la Ujú, ley. Entonces, él está diciendo, mira, o sea, le está haciendo como un recordatorio de ese acontecimiento que sucedió con Moisés, ¿verdad? Que hablaba de él, pues, porque así como, o sea, le estaba presentando el plan vamos a decir, de salvación a Nicodemo. O sea, era necesario que así como la serpiente fue levantada, ¿verdad? Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Señor le está hablando desde el conocimiento ya de Moisés, de Nicodemo, pero ese conocimiento no le había sido como iluminado, vamos a decirlo así. Y en ese momento, pues, fue donde Nicodemo, pues, se le fue iluminado esa letra que tenía él en el intelecto, pero que no había sido iluminada
en su espíritu, en su corazón, pienso yo, aquí. Ujú. Porque es que es interesante eso, Madeleine, y tú lo puedes saber o nos puedes compartir un poco más, ¿no? Que por lo menos en el aspecto legal. El fariseo era muy legalista, pendiente absolutamente en lo más mínimo que quién cumplía y quién no cumplía al pie de la letra de la ley. Es más, ellos le agregaban un poquito más, ¿no? Porque fueron exagerados. Y entonces perdían la perspectiva de la ley. Pero aquí Jesús no le está hablando un aspecto legalista. Es como le haciendo el recuento, mira, aparte de todo lo que tú has observado en lo que Moisés ha dicho, no ha sido todo legal o la parte legalista. Hay algo más. Yo mismo estoy allí. Es, es que esto es sorprendente, ¿no? Jesús le dice, ¿tú te acuerdas de todo lo que ha dicho Moisés? Es más, yo te voy a refrescar un poquito la mente. ¿Te acuerdas del suceso ese de lo que pasó con la serpiente? Bueno, en dos platos. A mí también me van a poner allí en un madero. ¿Para qué? Porque es necesario que tenga que estar en un madero. Es poner a pensar a Nicodemo, piensa, ¿por qué yo tengo que estar en un madero? ¿Por qué Jesús está relacionando este hecho de lo que pasó con Moisés y las serpientes? La gente tenía que mirar allí para poder ser liberada. ¿A qué vine yo? Yo no vine a decir solamente palabras bonitas. Y eso es lo que quiero que busquen, no es solamente el aspecto legal, el aspecto legalista de la ley. Eso que habló tanto Moisés no era solamente eso. Los no y los sí, todas las normas. No, vas más allá. Quiero venir a sanar, a liberar. Y es que para mí, ¿no? Yo no sé, que solamente en este versículo dije, wow, que tú en dos platos le está diciendo, mira, yo vine a morir. También pienso que, bueno, como llevando la ilación de lo que está compartiendo, que Jesús le está tratando de hacer ver a Nicodemo, mira, Moisés habló de mí, y las profecías, como tratando de conectarlo, mira, la profecía dice esto, por lo menos la de Isaías, que venía eh, 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 él, pues, o sea, todas las profecías que hablan de la muerte de él, pues, tanto como un cordero, tanto, no sé si me hago entender, o sea, que si él también Sí. estaba tratando de conectar, pues, mira, Moisés habló de mí, como recuerda, pues, bueno, es que quiero un momentico leer cuando él le dice aquí, ¿eres tú maestro de la ley? Exacto, no recuerdo dónde es que está. O sea, eres tú maestro de la ley y ay, ¿dónde es que, No dónde? sabes estas cosas. Exactamente, entonces, porque se suponía que él tenía que tener un conocimiento de que iba a llegar el Mesías, pues, y estaban las profecías sobre él también. En el versículo 10 del mismo capítulo 3 que Ah, estamos viendo. sí, exacto, eres tú maestro de la ley de Israel y estas cosas no las conoces en esta profundidad. Entonces, pues, Entonces, le pregunto, pues, si también él querrá conectar también las profecías sobre la muerte de Jesucristo, pues, sobre el sacrificio en la cruz. sí, porque ve que el 11, aparte del 10 a que hace referencia, el 11 dice, de cierto o de verdad te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto damos evidencia o testificamos de eso, Mm. pero no reciben esa evidencia que le estoy dando. O sea, ahí está tomando su pedacito Nicodemo como fariseo. Tú que te la pasas de metido de cabeza en la ley, en el Pentateuco, y no has visto muchas cosas. No sabes de qué estás hablando. Y por supuesto que tampoco lo entiendes. Entonces le sigue diciendo en el 12, si le he dicho cosas terrenales y no das credibilidad de eso que te estoy diciendo, ¿cómo vas a confiar si te digo las cosas celestiales?
Entonces cuando le dice, yo soy, es el Hijo del Hombre. Uy, yo no sé, es que Nicodemo debe haberlo sacado en una camilla después de esa conversación con el Señor Jesucristo. Yo hubiese salido de la camilla. Porque, wow. Por eso es que también yo, como le decía la vez pasada, yo no sé si esta conversación fue tal impacto en la vida de Nicodemo, que es poco lo que da a conocer la misma palabra de él, o se quedó en su zona de confort o se salió a la realidad de Dios. Y eso me sigue confrontando a mí, ¿no? Por eso te digo, a mí me hace sacar una ambulancia allá de esa conversación con el Señor Jesucristo, porque lo precisó en todo, en muchas cosas. Y por eso le digo, es necesario nacer de nuevo, porque no lo vas a entender.